Bueno, nosotros estamos acá en la mesa precisamente con Rosa Bartra, congresista de Fuerza Popular, vicepresidenta del Congreso. Rosa, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Acaba de llegar a toda velocidad desde el Congreso, rompiendo las calles. Y luego estamos también con Gino Costa, estamos conectados con Gino Costa desde el Congreso. Buenas noches, Gino, ¿qué tal? Jaime, buenas noches. Buenas noches. Rosa María, buenas noches. Bueno, Rosa María, hay una comunicación del presidente del Consejo de Ministros, de Fernando Zavala, y un pronunciamiento diciendo: lamentamos la decisión del Congreso de haber rechazado la cuestión de confianza planteada por el ministro de Economía, pues el ministro de Economía estaba en medio de una agenda de trabajo muy intensa para fortalecer nuestra economía en beneficio de todos los peruanos, una economía que en 11 meses ha recibido 2 golpes muy duros, etcétera, etcétera. Tener que cambiar un ministro de Economía en medio de una situación así no es lo más adecuado, pero asumimos el reto y en los próximos días el presidente de la República anunciará bajo qué nuevo liderazgo continuará el Ministerio de Economía, etcétera, etcétera. Sin duda es un hecho mayor, es una decisión que impacta en el Ejecutivo, en el Gabinete, de una manera importante, ¿no? Esto, significa que las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo se siguen, tensando, agravando, degradando, o sería el punto de inflexión de ahora en adelante. ¿Cómo ve este hecho? ¿Cómo lo juzga? Jaime, buenas noches y muchas gracias por la oportunidad. Siempre hay una oportunidad detrás de una crisis. Una crisis es siempre una oportunidad para poder enmendar aquello que lo causó. En este caso, la impericia, quiero asumir de buena fe, el mal aconsejamiento hicieron que el ministro realmente cometiera una falta realmente grave. Creo que minimizar y trasladar la responsabilidad al Parlamento con comunicados como este, en el cual se lamenta la decisión del Parlamento y no se tiene cero propósito de enmienda, cero reconocimiento de la responsabilidad en esta crisis, me parece que dice muy poco de lo que podemos aprender a partir de esta crisis, y me sorprende porque Fernando Zavala es un tecnócrata con experiencia en política. Es un tecnócrata del cual se esperaba mucho, que ha tenido un voto de confianza histórico, jamás dado por ningún parlamento. Así que la reflexión yo la trasladaría para el otro lado. Diría, miren qué hicieron mal, miren qué están haciendo mal, y juntos reencaminemos que finalmente, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, el Perú y la solución de sus problemas son siempre una prioridad. Gino Costa, ¿qué comentario tiene a esta, apreciación de Rosa María Bartra sobre el comentario, sobre el pronunciamiento del propio presidente del Consejo de Ministros? No, Jaime, nosotros de verdad lamentamos la salida forzada de Alfredo Torne de la cartera de Economía, sobre todo en un momento tan delicado para la economía nacional, afectada por Lavallato por un lado, el Niño Costero y una situación internacional y regional que no es buena. Somos, a pesar de todo, el país en la América Latina que más creció el año pasado y que más iba a crecer este año, entre 2, 5 y 3. El promedio regional está diagnosticado que será alrededor de 0.7. Entonces, a pesar de todas estas dificultades, Torne está manejando muy bien la economía. Sacarlo en un momento como este es un gran riesgo. Espero que no afecte la economía. Era una persona calificada que venía haciéndolo bien y con tremenda trayectoria personal y profesional. Se ha querido incluso decir acá que el manejo que está haciendo la economía no era el adecuado, pero las cifras están ahí para demostrar lo que en términos comparativos seguimos siendo una economía de las que más crece en América Latina, gracias a las manos diestras de Alfredo Torne, que ahora parte forzado por el Congreso, por unas declaraciones sacadas de contexto, de una conversación de media hora y 2 frases desafortunadas, y quien lo chuponea sigue, ¿no es cierto?, conduciendo la Contraloría General de la República. O sea, tú anuncias como gran noticia hoy día que sepamos que ha fraguado su título profesional, pero ¿necesitamos más pruebas en contra del Contralor? Me pregunto.
voto yo, y sin embargo el Congreso acá no tiene ningún apuro, no tiene ninguna urgencia, y yo te aseguro que tiene para rato ese contralor porque resulta cómodo para algunos, pero con los ministros toda la dureza del mundo. Acuérdate además que Torne es el tercer ministro que se va, ¿no es cierto? Educación, transportes y comunicaciones. Correcto. Y ahora economía. Y acá tenemos a Basombrío también con la amenaza de que si no les gusta, de repente también le piden que se vaya a su casa. Rosa María, ¿cuál sería su comentario, su respuesta a eso? Con todo el cariño y respeto que tengo por mi colega Gino Costa, con quien además comparto una comisión importante y con quien tengo una magnífica relación, tengo que decirle que actitudes como estas no ayudan. Negar la realidad, minimizar la responsabilidad sobre nuestros propios actos no ayuda. Decir que fueron frases descontextualizadas no ayuda. ¿De qué forma ayudan a tecnócratas sin experiencia política como Alfredo Zorn, que acaba de salir por un audio vergonzoso que el país ha conocido, que tengo que rechazar su origen? Yo no sé si el Contralor lo ha chuponeado, no sé, Gino, de dónde tiene la información tan precisa que pueda ser una inculpación de ese tipo. No lo sé, yo no lo sé. Pero finalmente que sea un caso de autochuponeo, ¿no? Pero finalmente el audio ha existido, el Perú ha conocido y hemos visto cómo Alfredo Zorn ha tenido la audacia de poder decir que están apretando al Poder Judicial, que los estamos apretando duro. No se preocupe, Contralor, que al Poder Judicial lo estamos apretando duro. Estamos hablando de un poder del Estado que debe ser absolutamente independiente. Tenemos que tener clara la idea de lo que significa un Estado de Derecho, de lo que significa independencia de poderes, de lo que significa respeto por un órgano constitucionalmente autónomo como la Contraloría. Entonces, y decirle al Contralor temas como si el informe va bien, todo está bien, pero si va mal, nos va muy mal realmente, y no asumir eso como una falta, tener propósito de enmienda, y en todo caso asumir esto, me parece que no nos podría encaminar a lo que iba su pregunta inicial, que dice, ¿qué es esto? Eso va a seguir crispándose. El Congreso de la República está haciendo su trabajo de manera responsable. Nosotros no estuvimos en esa grabación, no somos ni la Contraloría ni el MEF, somos el Congreso de la República, que tiene el deber constitucional de hacer fiscalización y control político. ¿Qué cosa? Nos ponemos de costado frente a un audio como este, ahora, no decimos nada. Y en el tema del Contralor, hay una comisión que está haciendo su trabajo, que está presidida por el congresista Marco Arana, y que en el plazo que por unanimidad el Congreso de la República le ha dado y presentará su informe. ¿Ánimo de blindaje? ¿Por qué? Si el fujimorismo, por lo menos por parte de Fuerza Popular, nosotros ni siquiera le dimos la confianza cuando fue el señor elegido por el Congreso de la República. Es más, se levantó Fuerza Popular y dejó constancia que no estaba de acuerdo. Quien sí lo avaló fue el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Él dijo, me parece una buena persona, y con respecto a sus cuestionamientos, él ya lo aclaró. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Nosotros brindarlo? De ninguna manera. Cuando se presente este informe, que tiene un plazo y un procedimiento, porque no estamos hablando de interpelación, censura o cuestión de confianza que están previstas constitucionalmente para el tratamiento a los ministros. Estamos hablando de un proceso de remoción que tiene que estar justificado en falta grave probada. Claro. Bueno, que esto se investigue, se pruebe, y si el señor es responsable, se le removerá del cargo. ¿Por qué lo blindaríamos? No. De ninguna manera. Además, Gino Costa ha dicho, es cómodo para algunos. Me gustaría, con todo respeto, que precise. ¿Cómodo para quién? Bueno, Gino, por favor, precise una tingencia antes de la precisión. He visto que en realidad todas las bancadas han votado por el rechazo a la cuestión de confianza. Incluso hay una cantidad importante de congresistas de Peruanos por el Cambio que tomó licencia, como 8 me parece, o 9, probablemente para no estar presentes. Eso me ha llamado mucho la atención. No creo. Digamos, algunos enfermos, otros de viaje, pero en todo caso, Jaime, acá nadie dice que hay una falta grave cometida por Alfredo Torne, y mucho menos un delito. Su error ha sido un error político, reunirse con este Contralor en ese momento,
En todo caso, el día se había reunido 15 veces antes porque estaban en la discusión de cómo fortalecer y modernizar la Contraloría. Creo que fue un error reunirse en ese momento con una persona inescrupulosa que terminó chuponeándolo, ¿no es cierto? Y un par de frases que le han hecho mucho daño, pero nadie se le ocurre acá decir que hay que procesarlo al señor Torne o que ha cometido delitos o nada grave, simplemente un error político. En este contexto, un error político así para que un ministro en una cartera tan importante como esta pedirle que se vaya, me parece que es actuar con una cierta irresponsabilidad. Pero en todo caso, lo que yo quería era comparar, digamos, el tratamiento desigual, ¿no? Con el Contralor. Y con Rosa María pregunta por qué le resulta cómodo. ¿A quién? El ejemplo que se viene a la mente es el de la actitud que tuvo el Contralor con el propio Congreso y la presidencia del Congreso cuando la compra de las computadoras. Y el Contralor dijo, no, son solo 5 milloncitos, no vamos a hacer un escándalo por 5 milloncitos. Entonces un Contralor que resulta cómodo, yo creo, para la mayoría del Congreso, y por eso es que lo están tratando, digamos, con guantes de seda, los mismos guantes de seda que él tuvo con la presidencia del Congreso en el caso de la compra de las computadoras. Es que vaya que hay que ser atrevido, Gino. ¿Cuál compra? Si no se ha comprado ni un cable, ni un mouse, ni un teclado, ¿cuál compra? El Contralor advirtió de riesgos, ni siquiera de irregularidades, advirtió de riesgos, y ante esa advertencia de riesgos, lo que hizo la parte administrativa, porque esto no le corresponde a la mesa directiva, lo que hizo la parte administrativa fue suspender el proceso de compra, retirarle la confianza a los funcionarios que participaron de este proceso y no se compró absolutamente nada. Ese es un tiempo, vayamos a lo que ha ocurrido hoy día. Luego de el rechazo a la cuestión de confianza, se ha presentado el ministro Basombrío. A su juicio, su presentación ha sido satisfactoria, ha respondido bien, regular o mal a las preguntas que se le han formulado. ¿Cuál es su apreciación? Me parece que el ministro nos ha presentado cifras que podrían parecer muy alentadoras. Sin embargo, algunas cuestionables. Por ejemplo, él habla de las cifras no a partir de lo que el Ministerio Público reporta, sino a partir de cifras de percepción ciudadana, que es una técnica de medición que se usa desde hace algún tiempo. Sin embargo, si quisiéramos referirnos a las cifras de medición de acuerdo a la percepción ciudadana, entonces veríamos que más del 50% de la población tiene la percepción de que el ministro Basombrío hace muy mal su trabajo. Me parece que hay cifras que pretenden mostrarnos una realidad en la cual la seguridad ha mejorado. Y eso... ¿Usted no cree que son ciertas esas cifras? No es lo que se siente. Eso no es lo que lamentablemente tiene la población. Pero no debemos trabajar con las cifras del INEI, digamos, si no trabaja. Yo es la primera vez que veo una gestión que usa las cifras del INEI, que son encuestas científicamente hechas, para proponerse metas y cumplir las metas, en fin, es una gestión en ese sentido mucho más moderna, más objetiva, ¿no? Sí, pero que también, para que sea realmente objetiva, debería mirar las cifras que se tienen a nivel de denuncias, a nivel de Ministerio Público, porque me parece que sería entonces sí muchísimo más real hablar de huecos negros, de hoyos negros, para referirse a este tipo de medición. Me parece que es un desacierto. Hay una serie de cuestionamientos que se vienen haciendo en este momento, la interpelación continúa, nosotros vamos a esperar hasta el final para poder hacer una valoración no solamente de lo que él ya respondió hasta este momento, que han sido puras cifras, ¿no? Puras cifras, puras mediciones, sino también a todo lo que se viene preguntando en este momento. ¿Usted cree que podría ser censurado? Yo no podría adelantar algo como eso. Pero luego, a partir de la percepción de fin... Porque yo he visto intervenciones de gente de Fuerza Popular hoy día mucho más calmadas que, por ejemplo, cuando fue interpelado Saavedra, que había unos discursos pues absolutamente exaltados, incluso con maltrato político, digámoslo así, al interpelado en ese momento. Eso no lo he visto en esta ocasión, no, claro, no he visto todo, de repente se me ha pasado algo. Gino, no sé qué impresión tiene usted acerca de eso, es decir, ¿cómo ha sido la interpelación, la intervención de los congresistas de oposición, digamos, en relación a la presentación de Basombrío?
Yo creo que hasta ahora el ambiente está tranquilo, Jaime, y ojalá que se mantenga así. El ministro ha respondido a las 39 preguntas con bastante detalle, ha sido una intervención de 3 horas y 20, más o menos, y ha aprovechado la respuesta para presentar también las cifras oficiales que dan cuenta de que estamos avanzando. Y ha dado a entender cuál es su estrategia. Le ha dicho, mira, acá tenemos que fortalecer la inteligencia de la policía para desarticular a las grandes organizaciones criminales, que son las que más delitos y más violencia cometen y ejercen. Y esa estrategia le ha permitido sacar de la calle de circulación a más de 800 delincuentes que pertenecían a 60 y tantas organizaciones criminales dedicadas al sicariato, la extorsión, tráfico de terrenos y de armas y narcotráfico. Y lo interesante es que presenta las cifras para demostrar que esa acción y esa estrategia se ha traducido en dos cosas: una caída en la victimización por delincuencia de las personas, ¿no es cierto?, de 33 a 27 en 10 meses, que es una caída muy pronunciada, muy importante, y en segundo lugar una caída de la victimización de empresas para un periodo más amplio, que es desde principio del 2015 al principio de 2017. O sea que en ambos casos hay una tendencia favorable y la gestión del ministro tiene mucho que ver con esto. Yo creo que si tienes un ministro que empieza a producir resultados en un sector tan delicado, donde todos tenemos que estar juntos porque lo que se trata es de derrotar a la delincuencia y la criminalidad, lo que hay que hacer es darle respaldo para que siga trabajando y siga produciendo resultados y no mandarlo a su casa, perjudicándonos a todos, porque una de las grandes deficiencias en el sector interior ha sido la falta de continuidad política. Y si tú tienes, después de muchos años de deterioro, casi más de 10 años de deterioro, un ministro que empieza a producir resultados, lo lógico es apoyarlo, ¿no es cierto?, y respaldarlo, y no ponerle piedras en el camino o pedirle que se vaya a su casa. Espero, Jaime, que no ocurra, y la impresión que yo tengo es que el ánimo acá no va en esa dirección, pero me puedo equivocar. Bueno, en el caso de que se confirme, Rosa María, esa impresión de Gino Acosta, que ha sido más o menos la mía también por lo poco que he visto, en el sentido de que finalmente no resulte censurado, sería una buena noticia, creo yo, en general para el país, porque hay una política, se ve que se está haciendo algo en ese sector, ¿no? Bueno, pero en ese caso, este sería, digamos, hay nuevas interpelaciones en el tubo, en el pipeline, como dicen los gringos. Hay, digamos, una fila, o ya con esto se terminaría esta etapa, este temporal, digamos, de político, y pues se podría iniciar una nueva fase. ¿Cuál es su percepción? A ver, fíjese, Jaime, yo quiero hacer algunas reflexiones. La primera va con respecto a la institucionalidad. Los ministerios son instituciones, el Ejecutivo tiene institucionalidad, el MEF, el Ministerio de Economía, como el Ministerio del Interior, están por encima de las personas. El mundo no se acaba porque haya un cambio que a veces es positivo. Por lo tanto, separemos personas de instituciones. Si el Contralor se va, hay que seguir fortaleciendo la Contraloría. Si el ministro de Economía acaba de renunciar, eso no significa que va a haber un desastre. El ministro de Educación se fue porque hubieron denuncias graves de corrupción, y si hubieron discursos emotivos fue precisamente porque hablamos de personas que se habían robado la plata y que esa plata había aparecido en sus cuentas. Era absolutamente evidente lo que estaba pasando, y hablamos de una responsabilidad ineliyendo por parte del ministro por su designación. El ministro respondió esas acusaciones, no vamos a regresar a eso, ¿no? Yo las podría responder acá, pero no vamos claro, pero le estoy explicando por qué es que hace la comparación en cuanto al tratamiento y a la participación de cada congresista. En ese sentido, si es que nosotros hacemos una evaluación integral, el Congreso está haciendo su trabajo. Interpelar no es malo, es una herramienta de control político que le da la oportunidad al ministro de poder explicar qué cosa está haciendo. Si tiene políticas públicas que están funcionando, que las explique, tiene todo el tiempo y el espacio para hacerlo, y ese es un espacio natural para poder responder. No existe en este momento ninguna interpelación planteada, no se puede anunciar una censura cuando se ha planteado una interpelación, se pregunta, se escucha la respuesta,
respuestas, hay un periodo reflexivo para poder determinar si estas respuestas son satisfactorias y se toman las decisiones. Y qué duda cabe, Jaime, contra lo que mucha gente puede pensar, el balance de poderes, el equilibrio de poderes ayuda a estar con el ojo atento, porque los escándalos de corrupción que han ocurrido en nuestro país y que realmente le han costado miles de millones a nuestro desarrollo necesitan de un Congreso fiscalizador, de un Congreso responsable, pero hay una de percepción, organismos de control que hagan su tarea. Claro, pero hay una percepción en el sentido de que aquí podría haber algo de obstruccionismo, pues no, hay una percepción de un sector importante de la opinión pública que no se deja al gobierno trabajar, en fin, que se está interpelando por quítame estas pajas a los ministros, en fin, es una percepción, quizás esté equivocada, pero digamos, hay de todos modos una situación en la que se han planteado una sucesión de interpelaciones de censuras y de autocensura, como el caso de Vizcarra, ¿no?, que se autocensuró para no ser censurado en el Congreso. Entonces digamos, ya había ahí, y bueno, el caso de Torne, ya van 3 ministros que serían censurados o autocensurados de alguna manera, ¿no? Entonces, hay una cierta preocupación legítima de la opinión pública, ¿no? Hay una nueva forma en la cual los poderes del Estado están conviviendo. Qué duda cabe, eso lo dijimos desde el inicio del gobierno. El poder ejecutivo no tiene una mayoría en el Parlamento. El Parlamento no es más una mesa de partes, el Parlamento no es más un apéndice del Ejecutivo. Hay un balance de poderes, el pueblo peruano nos ha otorgado democrática y válida y legítimamente una responsabilidad constitucional que la vamos a ejercer y la vamos a cumplir. Ahora, ¿usted ha visto el tuit que ha publicado hoy día Kenji Fujimori? ¿Lo tenemos ahí? Por equidad, preparen al Contralor para los leones. Terminemos con el circo y trabajemos unidos por el Perú, una sola fuerza. A mí me causa sorpresa ese tuit, pero ¿cuál es su apreciación? De alguna manera recoge lo que estoy diciendo. Desde adentro de Fuerza Popular. Sí, yo en realidad, y esto es algo que voy a tratar de poner en práctica hasta que termine mi trabajo como política, es no referirme ni calificar las expresiones de mis colegas. Él tendrá una explicación que dar con respecto a qué es lo que considera, porque él es parte en todo caso de lo que está calificando allí. Él explicará nuestros temas que, por cierto, en este caso me parece que ya exceden la disciplina partidaria que ejercemos en Fuerza Popular, en el cual nuestras discrepancias, que son muchas y que suelen ser muy intensas, las resolvemos en el foro que corresponde, que son nuestras reuniones de bancada. Yo espero que el congresista Fujimori explique en bancada qué significa ese tuit. Bien, muchísimas gracias, Rosa María Bartra, por su participación. También Gino, muchas gracias. No sé si hay algo más que quieras agregar, Gino. Sí, solo para terminar, lo que está ocurriendo no es normal. En los últimos 25 años, entre los gobiernos, el primer gobierno de Fujimori y el de Humala, 3 ministros fueron censurados. En lo que va de este gobierno, 3 ministros han tenido que irse de alguna manera presionados por el Congreso. O sea, esto no es normal. Entonces, esto se parece más a lo que fue el gobierno de Bustamante o al primer gobierno de Laúnde, que terminaron muy mal. Entonces, cuidado con creer que, digamos, el Congreso tiene derecho a ejercer sus potestades, a traer a los ministros y censurarlos, porque lo que está ocurriendo no es una cosa normal, y cuando ha ocurrido este exceso de poder desde el Congreso hemos terminado muy mal. Y la gran sacrificada ha sido la democracia y el Perú. O sea que, digamos, mucho cuidado con eso. Bien, muchísimas gracias, Gino, por tu participación. Muchísimas gracias, Rosa María Bartra. Rosa María. Bien, vamos a una pausa y regresamos ahora con...